Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y hoy vamos a hablar de un tema que no entiendo, amigos. ¿No les emociona? Algo que no sé. Que es, ayúdame con las siglas, Jorge, porfa. Los sitios web YMYL. O sea, del YMCA. No es cierto, amigos. Hoy vamos a hablar de nuestro nuevo concepto. Bueno, que de entrada no sé si sea nuevo, pero sí es misterioso para mí. Y para poder hablar de este tema, presento al equipo que me acompaña hoy. Jorge. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Gascón, soy el director de análisis de negocio y estoy muy contento de estar aquí con ustedes hablando de este temazo. De este temazo. Y también nos acompaña Hugo Librado. ¿Cómo estás, Hugui? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, acá, igual, Acá, canjeando. no sé qué decir, O sea, pero bueno, aquí pasándola. aquí pasando, sí, Acá, en el desmadre, ¿no? Aquí en el desmadre del Canadá. sí, Hugo, nuestro director de no innovación ven, sí. tecnológica, ¿no? Y como siempre, los acompaña su siempre fiel conductora Tricia Trujillo, directora general de WRU, en otro hashtag martes marquetoso. Muy bien. Sitios, a ver. YMYL. M, YMYL. ok. Sí. Ok, YMYL. ¿Qué quiere ok. decir YMYL? Las siglas tienen un significado muy ominoso en principio, que es Your Money or Your Life, Sí. ¿no? Que son sitios web que afectan directamente los siguientes parámetros: salud, felicidad, seguridad o estabilidad financiera de los visitantes. O Y hay sea, una que todo lista lo que nos da de... miedo. Exacto. Y hay una lista de tópicos que involucran, que son salud y seguridad, finanzas, compras, noticias y eventos actuales, educación cívica, gobierno y ley, y grupos de personas. ¿Por qué el factor YMYL empezó a tomar importancia en estas épocas recientes? Pues, queridos podescuchas, si han vivido en una cueva o acaban de despertar de un coma, ha sido por el tema de la COVID-19. ¿Por qué? Porque hubo o hay muchísima desinformación en torno al tema de la COVID, ¿no? Entonces, es por eso que Google ya tiene un documento de lineamientos de calidad en los sitios web, ¿no? Pero empezó a retomar muchísima fuerza por toda la cantidad de desinformación y de noticias falsas que surgieron en torno a la COVID, ¿no? Que si tomábamos plata y cloro nos curábamos, pues, nos curábamos de todas las enfermedades, ¿no? De hecho, hasta de esta enfermedad llamada vida. Entonces, este factor empezó a tomar muchísimo peso en las búsquedas de Google, ¿no? Vamos a desglosar un poquito a qué se refiere cada una, ¿no? El tema de finanzas son páginas web que hablan de asesoramiento financiero, ¿no? Es decir, bancos, cripto, NFTs, blockchain, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eventos Oye, actuales y aquí una dígame. pregunta. En la Sí. información financiera no tiene nada que ver con inversiones a largo plazo ni nada. O sea, es más conversiones digitales. ¿Es lo que No, quieres decir? Es todo lo que como involucra los dineros. ujú, A ver, Hugo, información relacionada con temas de dinero, así como artículos, reseñas, autores que involucren, que hablen de dinero y que pueden afectarte de forma positiva, así como que te dan un consejo financiero, ¿no? Así de invierte en tal, o sea, pero no nada más, tiene que tener como cierto expertise en el área y, y por eso por eso está como clasificación de YMYA. Exacto. De hecho, en el sentido financiero,
porque hay muchísimos fraudes actualmente de criptomonedas, ¿no? Donde hay gente que dice, no, es que yo soy una autoridad en el tema de criptomonedas y lo único que buscan es transarte. Curiosamente, estos fraudes se dan en dos países, en Nigeria y en Chipre. Entonces, Google, en estos lineamientos de calidad, empieza a ver, ok, la persona que sí está escribiendo habla, es un experto del tema, que bueno, hay otro factor que va de la mano con el YMYL, pero ahorita lo vamos a tocar, ¿no? Luego, está, Entonces, habla de los dineros. sí, exacto. Los eventos actuales y noticias son páginas que hablan pues, de información de actualidad, temas de política, negocios o asuntos sociales. Aquí estamos hablando prácticamente de periódicos, canales noticiosos y demás, ¿no? Igual, esto no tuvo que ver tanto con la COVID, pero sí, cuando se dio este tema de Cambridge Analytica, la dispersión y difusión de fake news, ¿no? Que bueno, se intensificó con el tema de la pandemia. Luego, grupos de personas. Son sitios web que juntan a personas de un mismo grupo, ¿no? Ya sea porque comparten, no voy a mencionar términos, sino voy a hablar de afinidades, ¿no? Religiones, edades, gustos, orientación sexual, identidad de género, que este factor a mí se me hace un poquito, híjole, delicado de tratar, ¿no? Luego, educación física, educación cívica, gubernamentales y legales, están hablando de bienestar de la sociedad, desarrollo comunitario y muchas otras más. Estas por lo regular. Ahora sí que incluye inclusividad. Exactamente. De hecho, aquí casi todos los sitios que hablan del famosísimo y tan consabido factor ESG entran dentro del YMYL. Pero yo me refería a inclusividad de la comunidad LGBT. Todo. Siempre que sea social, va a estar, se tiene que apegar a estos lineamientos, ¿no? Salud y seguridad, que son sitios web que hablan de salud, uso de medicamentos, información médica de enfermedades o, súper importante, casos de emergencia sanitaria, ¿no? Y finalmente, los sitios web de compras, que bueno, son 100% autoexplicativos, donde puedes hacer alguna transacción monetaria para adquirir un bien o servicio. ¿Sale? Hasta aquí, eso es lo que definiría una página YMYL. Ok, ahora, mi primer duda es, si yo soy una marca, ¿no? Que tengo mi sitio web de marca, ¿no? Y tengo mi blog y tengo todo así, digamos, algo estándar, ¿no? Y caigo dentro de esas categorías, en automático me convierto en un sitio YMYL. Bueno, también depende, ¿no? Porque si, si el contenido que tú estás publicando se relaciona con tu marca y eres como empresa, tienes una gran presencia, o sea, tienes como investigaciones que respaldan tus productos o cosas así, o sea, te hacen una autoridad en ese tema. Pero si eres completamente nuevo en el tema y no estás respaldando la información que publicas de alguna forma, también te puede impactar de forma negativa, ¿no? Porque, Exacto. pues, De hecho, es justo eso que mencionas, Lugo. Cuando tú caes dentro de una categoría YMYL y eres nuevo, entonces ahí tienes que hacer una labor mucho más grande de SEO para poder posicionar tu marca. Por ejemplo, nosotros tuvimos el cliente de las famosísimas toallas de protección femenina, ¿no? Esas, por la estructura que teníamos en el sitio web, sí era un sitio YMYL, porque hablábamos, además del producto, de cuestiones como salud, sexualidad, lifestyle, y gran parte del factor YMYL tiene que ver con la facilidad del usuario en encontrar la información y que la información sea veraz, ¿no? Entonces, para eso, muy ligado, existe otro factor que se desprende del YMYL, que es el factor EAT. EAT. El factor EAT habla de
experiencia, expertise, autoridad y confianza, ¿no? Trustworthiness. ¿A qué se refiere cada uno? La experiencia habla del autor del texto. El autor del texto debe tener ciertas credenciales que lo define como alguien capacitado para crear y hablar de los temas de una forma de calidad. Por ejemplo, tenemos un blog que habla de vacunación, ¿no? Y este blog está escrito por el Dr. Fauci, que es el secretario de Salud de Estados Unidos. Ah, ok, sí tiene las credenciales para hablar del tema, ¿no? Pero por otro lado tenemos otra página con un blog de vacunación, el cual está escrito por Pati Navidad o Miguel Bosé, ¿no? Santísimo. Dios nos Ahí ampare. ya no. Ahí ya no. Y menciono los nombres porque claramente son personas que están en contra de las vacunas, ¿no? Ahí ya su factor IT se reduce, ¿no? Porque Pati Navidad y Miguel Bosé, por muy celebridades que sean, no tienen la autoridad para hablar sobre temas de vacunación, ¿no? Correcto. Luego, la autoridad. Esto habla de los enlaces que te llevan a sitios que tengan la misma calidad, ¿no? Nosotros estamos hablando, vuelvo al tema de las vacunas, en un portal de noticias, pero estamos ligando a la información de la Secretaría de Salud y de la CDC. Ok, estamos hablando que son sitios que tienen calidad y autoridad para proporcionar información veraz, ¿no? Estamos hablando de temas como Forex y nuestra información proviene directamente de fuentes como indicadores bursátiles del Nasdaq, Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores. Ah, ok. Entonces ahí sí mi contenido está respetando esta parte del factor IT, que es la autoridad, ¿no? Y finalmente, la confianza, esa ya es más de desarrollo interno, ¿no? ¿A qué me refiero? Tú en tu sitio web cuentas con parámetros como certificado de seguridad, encriptación de datos, una base de datos que esté protegida. Entonces, en ese momento tú ya estás palomeando el factor de confiabilidad en tu sitio web, Ujú. ¿no? O el Sí, famoso certificado también de seguridad, bueno, de entrada, ¿no? Que se sí, supone que Google te dice cuando estás ingresando a un sitio no seguro, bueno, que no está protegido por un certificado de seguridad, y de entrada, pues ahí pierdes puntos si no lo tienes. Por eso es tan Correcto. importante exacto. tenerlo ahora. No, y además Es, que te indican claramente, este sitio no está protegido. Aún así te quieres arriesgar si sabes lo que te puede pasar. Y entonces pues ya tú seleccionas qué es lo que necesitas hacer, ¿no? exacto. Entonces, si tú cumples ya con todos estos lineamientos y además tienes un SEO adecuado, eso te va a ayudar a posicionar mucho mejor y mucho más rápido tu sitio web, ¿no? Pero esto es súper importante. El factor YMYL y el factor IT no son para todos, ¿no? Sí podemos hablar que se refiere a marca, ¿no? En muchas ocasiones se va a referir a marca porque pues, al final del día la marca tiene que ser una autoridad de lo que están hablando, ¿no? Si vámonos al caso de los edulcorantes, ¿no? Los edulcorantes sí entran dentro del factor YMYL porque estamos hablando de salud, ¿no? Porque de una u otra forma un edulcorante Pues sería entonces puede tener cualquier algo. alimento, ¿no? Exacto, exacto, porque los alimentos hablan de bienestar, ¿no? Si vamos a tener recetas, pues bueno, claramente yo no voy a ser el autor de la receta, sino tiene que ser el chef, ¿no? El chef que tiene estas credenciales. ¿Cómo podemos integrarlo al factor YMYL? Ah, ok. Esta receta de chiles en nogada tiene estos valores nutrimentales, ¿no? Tiene esta cantidad de proteínas, tiene esta cantidad de calorías, tiene esta cantidad de azúcares. Si tú incluyes esta información, entonces ya puedes entrar dentro de los parámetros de YMYL y tu SEO va a incrementar. O tu ranking de autoridad, tu ranking de calidad va a incrementar, ¿no? Si hablamos de generación de contenidos, este factor es
fundamental, fundamental para posicionar mejor una marca, ¿no? Y además le vas a dar a tus usuarios la confianza que necesitan. Les estoy dando un dato 100% duro, un dato 100% veraz, para que puedan localizar mi información, ¿no? Y además, bueno, si lo vemos de una forma un poquito más reduccionista, nos va a ayudar a colocar también palabras clave. Ok, ahora, ¿de dónde sale este término y es positivo o negativo que mi marca esté involucrada con el mismo? El término surge de acuerdo a los nuevos lineamientos de calidad de Google, que de hecho, para los que están viendo el podcast en YouTube, voy a poner el enlace de los lineamientos en la descripción. Eh, y depende. Si tu marca cae dentro de estas categorías, es bueno colocarte. Si no, realmente no tiene mucho caso. Por ejemplo, si vamos a hablar si tenemos un cliente que se dedica a la creación o a la fabricación y venta de juguetes, ok, ahí sí vale la pena. Porque acabo de mencionar una palabra clave, venta, ¿no? Venta es parte del factor de compras, ¿no? Del factor transaccional. Ahí eso es importante. Pero si yo únicamente quiero informar de mis productos, entonces ahí realmente no tiene caso que me meta dentro del factor YMYL, ¿no? Va a depender siempre de tus objetivos de marca, ¿no? Que va de la mano de lo que mencionamos en el podcast pasado, ¿no? Si tienes unos objetivos bien definidos, entonces sí vale la pena que te montes. En este capítulo estábamos hablando de anuncios, aquí vamos a hablar del factor YMYL. Ahora, o sea, está padre de definirlo, está padre entender qué tipo de categorías cae dentro de este factor, pero ¿cuál es el beneficio? O sea, a mí eso es lo que no me termina de quedar como muy claro. O sea, ¿cuál es el beneficio alrededor de caer en esa categoría o cómo está ese rollo? Que tu valor de marca digital incrementa. En el momento en el que Okay. en el momento en el que tú te defines como una autoridad y cumples con estos parámetros, Google te marca ya como un sitio confiable, ¿no? Y eso incrementa tu valor digital. Pero eso qué tiene que ver con el factor, o sea, ay, a lo mejor no sé cómo debo de estarlo preguntando, pero mi punto es, mi marca cae en esa categoría y cumple con todos los lineamientos, que no necesitaría yo tener un factor que me definiera para cumplir con los lineamientos y tener una autoridad. ¿Sí me explicó? Sí, sí, de hecho, vamos a hablar de una forma utópica, ¿no? Utópicamente, el factor YMYL no sería necesario, ¿no? Ajá, es que lo que yo no le veo es el punto, básicamente. Exacto. Pero si nos vemos en el histórico de 5 años para acá, realmente sí es súper importante caer dentro de este factor, ¿no? Porque tenemos las fake news, tenemos los fraudes de Ah, ok, NFTs y entonces demás. va relacionado en validar Exactamente, mi existencia. exactamente. Esa autoridad que te da el Ok. factor YMYL es lo que valida que eres una Ujú. fuente confiable, Ok. ¿sí? Y obviamente, de acuerdo con estos parámetros, Google va a beneficiar fuentes confiables frente a fuentes que no tienen esta validación, ¿no? Por ejemplo, si ponemos si nosotros hiciéramos un blog de educación, ¿no? Y ponemos a Rojo a escribir, nuestro productor, todo el amor, ponemos a Rojito a escribir sobre educación, pues no importa que la información que él presente sea correcta, porque él no tiene credenciales de educador. Pero si ponemos a Rodrigo, que él es educador, él sí tiene con las credenciales una cédula profesional de educador y demás, que sí le dan esa validez y lo pueden definir como un experto del tema. Entonces, inmediatamente en ese blog ya cumplimos con el factor ¿cómo se llama? De autoridad y de expertise, ¿no? Entonces Google va a decir, ok, este blog sí es confiable, lo voy a subir. Ok.
Sí, me recuerda mucho también el caso de Fiore, que había algunos artículos que eran respaldados por médicamente, ¿no? O sea, Sí, ahí correcto. estábamos, Escritos por ginecólogos. Ujú. ajá, Exacto. sí, bueno, mencioné la marca, no sé si se pueda quitar, No, sí se puede. Aquí ajá. no nos pagan, amigo. No llega el superportado de córtale, chavo. Sí, pero estaba acordando justo de ese caso donde, pues, ajá, todo se hacía de forma muy, muy correcta y bueno, pues, estábamos cumpliendo con este parámetro. Exacto, de hecho ese sitio ahorita estaría súper beneficiado por el factor YMYL. ¿Sí? Viéndolo Sí. de forma cara a anuncios, ¿en qué te ayuda eso? Pues bueno, como ya tienes esa autoridad y estás bien posicionado en SEO, tus costos son menores en una campaña de SEM, ¿no? O también de Súper forma correcto. orgánica, ¿no? Se pueden Exactamente, encontrar de más cosas. de Sí. forma orgánica vas a ser beneficiado. Ok, ok, muy bien. Y bueno, me parece que como introducción está súper bien. A mí me gustaría tener una segunda parte. ¿Qué les parece si la hacemos? Sobre uno, bueno, y dejo la duda al aire. Este factor, hay una certificación alrededor de este factor o no? ¿Cómo sabemos que sí lo estamos haciendo correctamente para estar eh, certificados por este factor? ¿Verdad? Y estrategias específicas dentro de marketing en las cuales nos podemos beneficiar sobre este punto. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Y queridos escuchas, si quieren saber la respuesta a estas preguntas, el próximo... Sintonícenos el siguiente martes de hashtag martes marketoso. Nosotros somos el equipo de WRU y aquí nuestro lindo productor. Ay, le dije lindo productor. Sí es lindo mi productor, ¿no? Me está poniendo una pinche pantalla en mi cara para que ya no me vea. Con nuestros datos de contacto. Acuérdense que si quieren ampliar su scope en estrategia de comunicación digital, pueden escribirnos a contacto @wru.com.mx, o si quieren saber qué es lo que WRU puede hacer por ustedes, entren a nuestro sitio www.wru.com.mx. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y les deseamos lo mejor para este año que está comenzando y que seguramente nos van a ir súper, 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 súper bien, ¿no? Besitos a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, estamos en contacto. Bye. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.